Muy buenas noches, aquí comienza el programa A través del Cristal. Conduce este programa quien les habla Eduardo Escobar, en los controles técnicos la señorita Chloe, en la producción señorita Shiva. Bueno, dicho esto, y perdón por la demora, che, porque realmente ustedes están acostumbrados a las 20 horas, pero este es un programa que queríamos que salga como realmente estaba estimado y habíamos anunciado el tema violencia familiar, violencia de género y violencia en el noviazgo. Y para eso estamos con quien conduce la Comisaría de la Mujer, la comisaria inspector Claudia Beatriz Lucena, a quien le damos la muy buena noche. Buenas noches, jefe, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le van? Un gusto haber recibido esta invitación, así que acá estamos para colaborar. Bueno, también nos acompaña la doctora Cobas. Cobas, así que ella también va a participar de este debate, che, de lo que es este tema de problema violencia de género y otros machos. Buenas noches, doctora Cobas, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches. También nos acompaña quien es abogada y también está en el tema de familias y muchos otros casos que está muy comprometida con la sociedad. Ustedes ya la conocen, a la doctora Débora Núñez, a quien también le damos la muy buena noche. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches a todos y bueno, bienvenidos. Y estamos acá para servirles a todos ustedes, así que Bueno, bienvenidos. vamos a arrancar de lleno, che, vamos a arrancar de lleno porque las preguntas que se hicieron fueron muy fuertes, che. Primero que nada, vamos a hablar con quien nos acompaña, que es la que está en continuo trato con las personas que denuncian este tipo de problemática, eh, que nos defina qué es violencia de género. Bueno, no quiero salir un poquito del contexto de las palabras exactas, ¿no es cierto?, de lo que es violencia. Sí, A ver. Conforme nosotros, la policía de la provincia se maneja con el protocolo de actuación policial en el caso de estos hechos de violencia de género. La ley 1826, tiene su marco regulatorio el 26485. La violencia contra las mujeres se considera toda conducta, acción u omisión ajá. que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, que afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Claro, ahí está entonces donde se encuadra todo eso, porque realmente era bastante vidrioso el tema y vemos que hay mucha, y ha tomado un auge muy fuerte en estos últimos tiempos, y más se notó ahora del cambio de jefe de policía, jefa, se notó el cambio de que se visibilizaron más los casos o están ocurriendo más casos. Y la realidad que actualmente las mujeres denuncian más, se hacen escuchar, tienen esa posibilidad de hacerlo visible, ¿no es cierto?, su situación, su problemática que están enfrentando. Posiblemente también, o sea, siempre hubo esto, pero hoy por hoy se animan las mujeres a denunciar más. Eso es la posibilidad que tienen hoy las mujeres. Ahora, como abogada, doctora Combo, ¿cómo usted vería este tema que está pasando en la sociedad, principalmente acá de Resistencia, que es la que nosotros vivimos y convivimos? La violencia es algo que atraviesa a toda la sociedad. No es solamente de hombres hacia mujeres o maridos hacia esposas. Hay violencia en toda la sociedad, de los padres hacia los hijos, de los hijos adultos hacia sus padres ancianos. La persona que sufre algún tipo de violencia, quizás en el trabajo, en otro ámbito, va a la casa y descarga esa frustración en su casa. Entonces es como, digamos, como una situación que no llega a, digamos, a tener un parate.
La vez pasada veía un chiste, digamos, un meme, le dicen ahora a los chicos. Sí. El jefe le retaba a su empleado, el empleado le retaba a la esposa le retaba al niño en la casa y el niño le retaba al gato o al perrito. Y bueno, eso es lo que creo que pasa. Y cuando hablamos de violencia de género debemos tener en cuenta que no es solamente del hombre hacia la mujer. Hay muchos casos, yo creo que los abogados de familia lo sabemos bien, en que también el hombre sufre violencia en el hogar. Ajá. Y por esa cuestión machista muchas veces de orgullo, qué sé yo, son más reacios a denunciar, a visibilizar su situación, pero también existe. Ahora, es cierto, esa crueldad de la que hablan, ¿no es cierto?, de la que estábamos hablando antes de que comience el programa, esa forma de atacar el hombre a la mujer y que vemos con tan funestos resultados, ¿no es cierto?, muchas veces terminan en tragedia, a veces lo que se llama venganza transversal, matando a los hijos por hacerle daño a la pareja. Esos casos espantosos que vemos no los suelen hacer las mujeres, los hacen los hombres. Pero bueno, esto es lo que está sucediendo en la sociedad hoy y ya le digo, la violencia atraviesa toda la sociedad. No solo la situación económica, una cuestión de falta de valores, falta de educación, falta de, ¿cómo le diría?, de esperanzas en el porvenir que hace que la gente no pueda salir de su situación de pobreza, y cuando hablo de pobreza no es solamente económica, entonces están inmersos en esa, digamos así, en esa situación de la que no pueden salir, no ven un futuro y no ven un motivo por el cual salir adelante. Ahora, cuando habla de violencia de género, doctora Débora Núñez, cuando se está hablando de violencia de género, la palabra género, ¿qué es lo que encierra? Porque hoy recibí un llamado de una persona trans que me decía, nosotros también estamos encuadrados en el tema de violencia de género. ¿Es tan así, doctora? En realidad la palabra violencia de género justamente se reserva para el hecho de las mujeres, pero si tomamos a la violencia en su sentido extendido, como es la violencia es un daño, ¿sí? Entonces tenemos que tomar a la violencia en sentido extendido. Y de ahí tenés distintos tipos de violencia que se van a aplicar sobre la familia, sobre los hombres, sobre los niños, sobre los adultos mayores, o sea... en sí, cuando hablamos de género, reservamos el espacio a la mujer porque también hay muchas leyes y hay muchos tratamientos especiales, no solamente por leyes nacionales, sino también tratados internacionales que hacen a que se regule de una manera específica. Pero no tenemos que dejar de mirar de una manera, no, de un espectro amplio, de que la violencia es violencia y congloba a el daño que se hace sobre género humano, incluso animales, o sea, tenemos mucho, ¿no es cierto?, variante, pero se va a aplicar, me gusta aplicar el término violencia, porque la violencia es violencia y hay que llamarla como corresponde, sin sectorizar ni ir encuadrando en una casilla determinada, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de denuncia, cuando hablamos de que esto se está visibilizando mucho, jefe Claudia Lucena, cuando hablamos de ese tema, ¿qué estamos viendo en una estadística que ustedes van llevando? Porque creo que deben llevar una estadística si esto está creciendo por problemas sociales en la parte económica o de convivencia, no sé cómo llamarla, porque la verdad que a veces me decía la autora Cobas me dio a entender que más es por el tema no solo económico, sino cultural también. Así es. Sí, se nota mucho eso, el tema de la convivencia más que nada. En el año pasado tuvimos un total de denuncias de 9.500 denuncias aproximadamente en toda la provincia. Y 7.500 más o menos, todo lo que fue recepcionada en lo que es el Departamento de Violencia de Género. El departamento tiene varias divisiones en todo el Chaco. En el área metropolitana tenemos acá el Resistencia, tenemos la Pachito, la Leonesa, y en el interior en la ciudad de cabecera, que es Aspeña, Villa Ángela, Charata, Castelli, San Martín. Tenemos división en toda la provincia y todo lo que en todo el área de violencia de género del departamento tuvimos 7.000 denuncias el año pasado.
Y en enero del corriente año tuvimos aproximadamente 750 denuncias en toda la provincia. Y el mes pasado pasamos los 500. Sí, cada vez crece. Sí, cada vez crece más. ¿No hay un patrón indicador? ¿Cuál es el motivo? La convivencia. La convivencia. La convivencia, sí, sí. La verdad que hoy va a estar la psicóloga. Sí, justo da enferma, con así dengue que y sería, bueno, está pero muy... bueno, sí, algo cultural como marcaron acá que cada vez se ve más. Ajá. Qué triste en realidad que se Sí. está viviendo en esta etapa de la vida, che, porque lo que más también llama la atención es el tema, ¿hay denuncia? Porque también me dijeron que se está dando mucho el tema en la violencia de género en el noviazgo. ¿Está pasando eso, jefe? Y en nuestra estadística es la menor mayoría, o sea, tenemos más Ajá. casos ya en parejas Estable. estables, sí, convivientes. Perfecto. Sí, sí, sí. Yo quería agregar algo a lo que estaban diciendo para no perdernos. Unas cifras que hoy justo cuando estaba leyendo un poco del tema, las saqué del registro. Hay un registro nacional de femicidios en la Sí. justicia argentina. Y las cifras son recientes, de entre enero y febrero de este año dice que ya hay más de 49 femicidios en lo que van los 2 primeros meses del 2024. 23 femicidios en febrero, un femicidio cada 29 horas en lo que va del 2024. La verdad que las cifras son bastante alarmantes, ¿no es cierto? O sea, tenemos, fíjense a lo que estamos y ya no estamos contando acá lo que es marzo. Pero bueno, quería acotar eso de que las cifras son bastante altas y van en avance. Ahora, doctora Tombo, en el tema este de violencia en noviazgo, ¿usted tiene alguna referencia que esté ocurriendo? Pues capitalizan mucho principalmente, la mujer principalmente busca el resguardo en personas profesionales, pero más de amistad que otra cosa, o si no se reserva. Es cierto, como dice la jefe Luceno, falta una psicóloga, porque la persona violentada a veces no quiere compartir el problema que tiene, ¿eh? ¿Qué hizo usted, doctora? Sí, sí. A veces cuesta dar a conocer la situación que se está viviendo. Yo he visto incluso en la calle como jovencitos, un varón justamente ejerciendo violencia sobre una chica. Era evidente por la forma, la conducta, digamos así, del chico hacia ella, lo que le decía, y el gesto de ella, estaba llorando y él seguía hablándole fuerte y fuerte, y la agarró del brazo y la llevaba. Ella se resistía, pero él la llevaba igual, o sea, ella no era capaz de resistirse al brazo del muchacho. Y no era una cuestión de, ¿cómo le diría? Él no era más corpulento que ella, sino que había evidentemente una relación entre ellos y él era el que la dominaba. Entonces, esas cosas uno las ve ya en la juventud, digamos, en la secundaria uno ya ve esas cosas, esas actitudes. Y si los padres no prestan atención, a veces terminan mal estas cosas, terminan mal. Así que sí, las chicas por ahí no saben cómo canalizar, digamos así, su problema, no saben a quién recurrir y lo ocultan. Y bueno, el famoso, qué sé yo, me golpeé con la ventana o cosa por el estilo, para no dar a conocer que realmente el que le está haciendo daño es su novio o una relación que tiene con cierta persona. Ahí está también el meollo de la cuestión. Hoy en día los jóvenes empiezan relaciones, digamos así, de pareja, muy jóvenes, cuando todavía no están en situación, no están preparados para afrontar las cuestiones relativas a la pareja. Digamos, la relación de pareja tiene de por sí muchas aristas que un joven no está preparado para afrontar. Pero la relación, disculpe, la relación de pareja, o sea, acá en la historia, creo que sus padres, mis padres de antes también, de jovencito, formaban familia, pero eso es lo que veo hoy por hoy.
más allá de que sean novios de jóvenes, la violencia con que viven eso, es un noviazgo. Porque antes tal vez también, en la misma edad de hoy, jovencitos formaban parejas, pero no había esta violencia como la que se palpa hoy, creo. Mira, no sé si es del todo así, porque he escuchado historias a través de mis padres, por ejemplo, y yo le decía, mira, eso hoy en día te meten en cana por hacer eso, ¿entendés? Sí, sí. Y en aquel momento se lo Se naturalizaba, naturalizaba. exactamente. Cuestiones que uno se ha enterado así por otras parejas, parejas de gente más vieja, por ejemplo, de personas que aguantaban la garroteada del marido, trataban mal a los hijos, El todo famoso patriarcado. porque no, porque era una persona con problemas de adicción al alcohol, por ejemplo. Ajá. Hoy en día una mujer enseguida pone coto a eso, por lo menos sabe dónde buscar ayuda Sí. y toma distancia de eso. Y antes la mujer era más de aguantar por la Más sumisa. familia, Más sumisa, exacto. porque no tenía manera de mantenerse sola, entonces si tenía hijos pensaba, no, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Y seguía en esa situación sin resolver. Y fíjate vos, después de años, pregunto a esa misma persona, che, ¿qué pasó con tus padres? Porque eran los padres. Eh, y me dice, no, ahora papá está tranquilo. Claro, estaba viejo, enfermo, y ahora la mujer lo atendía. Fíjate vos cómo las Da vuelta a cosas, la ¿no? vida. Las vueltas de la vida y que cuando la persona se siente débil, cambia la situación, cambia su actitud. En cambio, cuando él era el fuerte en la familia, era el que aportaba, era el que traía el sustento, hacía pata ancha, digamos así, Ajá. y abusaba, ¿sí? Y la mujer que no tenía las herramientas para hacerle frente, porque aun cuando ella no tuviera medios económicos, hay muchas mujeres, nosotros lo hemos visto en nuestras historias, ¿no es cierto?, de familias, y cada uno va hacia atrás y pregunta a sus abuelos, a sus padres cómo era. No todas las familias eran así. O sea, la mujer, aunque tuviera solamente el trabajo de la casa, que ya es una gran cosa, es una gran carga, eh, era respetada, era respetada. Y sin embargo hay situaciones en las que no, lamentablemente, la mujer que no trabaja afuera a veces se siente condicionada por esa dependencia económica. Ahora, doctora Núñez, Sí. ¿qué opina usted? Porque hoy me decía un oyente por WhatsApp el tema de los beneficios de las distintas leyes que hay, que aparecieron, como marca la doctora Tombo recién, que no existían en aquellas épocas. Derecho del niño, derecho a la mujer, derecho al adulto mayor, pero hay derecho al trans también, pero que se interpreta de una manera a veces distinta a lo que, según lo que decían ellos, se interpretan ellos, porque abusan a veces de las leyes, adosando cosas que no son ciertas y que la justicia toma como valedero, tanto en el inmediato la policía, por supuesto, y obviamente que después la justicia, que son ustedes los que parten en la parte legal. Bueno, en principio la incorporación de las nuevas leyes son necesarias porque es una necesidad de la sociedad, digamos. La sociedad es la que demanda las leyes, bueno, después se da el tratamiento legislativo que hay que hacer, pero la ley viene a través de una demanda social que existe y por eso se va tratando este tema en particular. Y con respecto a lo demás que me preguntaste de... Que la gente, digamos, denuncia por denunciar. El trans, porque se le dijo algo o él interpretó que ya no es lo mismo, va y denuncia. El niño, porque no le dio el gusto, eso son lo que Bueno. se da mucho en el tema de los cuidacoches, por ejemplo. Porque no le dan propina, van y rayan el auto, van y le denuncian a la policía que les pegó. O siempre hay algo que está fuera de lo que se interpreta la ley. En realidad acá la jefe de policía va a entender esto, que también hay que instar a la población, justamente por eso viene también la educación, que ya desde las escuelas primarias, secundarias, en las universidades, se instruya, ¿no es cierto?, a la población de que uno va a ir a hacer uso de un derecho que es la denuncia, pero que lo tiene que hacer también con racionalidad, aplicando los principios básicos. Por eso después tenemos y nos encontramos con un montón de cuestiones como son las falsas denuncias y demás, o las denuncias que vienen porque
hubo una discusión y lo primero que hacen es salir a la comisaría disparando, hacer una denuncia que después no tiene fundamentos y ocupan para eso de personal policial, de un montón de mecanismos, quitándole quizás el derecho a otra persona que sí tiene la necesidad. Entonces, eso es algo que de parte tanto del Estado en primera medida, que es el responsable, y también de los que estamos frente, ¿no es cierto?, a estas situaciones, enseñar a la población de que hay que hacer uso correcto de estas denuncias, ¿sí? No ir a denunciar por denunciar, porque en realidad eso es una pérdida de tiempo, no solamente para la persona que lo va a hacer, sino también para todo el aparato que se empieza a mover, porque detrás de una denuncia policial, eso se da curso, se corre a fiscalía, entonces el aparato judicial ya empieza a trabajar y empiezan un montón de mecanismos que son innecesarios por ahí. Entonces, para mí la educación es lo primordial y eso es algo que le compete al Estado. Ahora, eso se dio mucho en la interpretación de la ley y abuso de interpretación, digámoslo así, no sé si ustedes me corregirán que son abogados. El caso de una mujer que se defendió de un ladrón, ella es policía, fue denunciada, obviamente los derechos humanos atacaron directamente al uniforme y nos hemos enterado que fue sobreseída. ¿Eso pasa, jefe, en circunstancias, en el tema de la convivencia de policía a civil o personas uniformadas con civiles? Sí, sí, pasa mucho. Justamente por el uniforme, compromete mucho y hace abuso por ahí la gente civil, aprovechándose de esa situación. Como abogada, doctora Tombo, entonces, ¿qué usted dice que tenemos que hacer? ¿Es educación cultural en las escuelas, como marcaba la doctora Núñez, desde un inicio de clase ya, desde el jardín para adelante, y tratar de hacerle entender y más al alumno, al niño, para que después de adolescente madure en su acción, para que sea un buen ciudadano? Sí, no sé si tanto a través de la escuela, o sea, esto responde a factores múltiples. Yo creo que hay que apuntar a fortalecer la familia. La familia debe formar mejor a los niños y jóvenes, mantener, digamos, la unidad familiar, que haya mamá y papá en casa y que entre ambos se hagan responsables de los hijos. Los hogares monoparentales son los que más problemas tienen. Y bueno, familias perfectas no hay, no existen. Entonces, a través de, no sé cómo decirle, hubo épocas en que la religión ocupaba un lugar importante en la formación de las personas. Hoy en día eso ha cambiado. Y hay gente que no tiene ninguna religión o que no practica ninguna, y desde la religión pienso que se imbuía de valores a las personas. Hoy eso se ha perdido, entonces al haber tantas separaciones, yo creo que hoy es ya la regla general que hay más hogares con un solo papá, o a veces los chicos criados por parientes o a veces desconocidos, y ya no está la unidad familiar, no está mamá y papá haciendo frente a la responsabilidad de criar a esos chicos. Entonces ahí tenemos ya un grave problema. Tenemos que apuntar a fortalecer la familia, a fortalecer los valores de tolerancia, de respeto, de amor, y de que si se hicieron responsables o si por lo menos empezaron esa aventura de vivir juntos y traer una vida al mundo, la responsabilidad no termina ahí. La responsabilidad es prácticamente de por vida, es por ese chico que se críe bien, y no solo en la alimentación, no solo en el vestido, sino en su formación como persona. Alguna vez le preguntaron, no sé quién lo dijo, pero ¿cuándo empieza la formación del niño? La formación del niño empieza 20 años antes de que el chico nazca, con la formación de sus padres ya. Porque según cómo sean esos padres, van a criar ese hijo. Y bueno, esto es una tarea de aquí para siempre. En cuanto nosotros descuidamos la educación, tenemos un desastre como sociedad. Y nosotros hemos descuidado eso, lamentablemente.
y bueno, la falta de valores, la falta de unidad familiar, ahora tenemos este desastre que tenemos, ¿no es cierto? Hay muchas cosas para cambiar, hay muchas cosas para solucionar. Tenemos que ser realistas y hacer lo que se puede con lo que se tiene, ¿no es cierto? Y bueno, yo diría que apuntar a eso, a la unidad familiar, a no tanto ampliar derechos y cosas así tan a veces parecen banales, sin sentido. Se van por las ramas, digamos, y a lo que tienen que apuntar no apuntan. Porque la familia ha sido siempre considerada la célula de la sociedad. Falla la familia y se cae todo. Y así estamos hoy, con una sociedad destrozada. Qué bárbaro. Acotando algo Sí, a lo que decía la doctora, que es muy importante y que me trajo a memoria, que sí, obviamente la familia es el núcleo, digamos, donde desde niño, ¿no? Desde que nace se debe formar. Pero hay que conocer también la realidad que tenemos hoy en día, muchas familias que son monoparentales, constituidas por madres que están solas o con padres que están solos. Y hablo soledad absoluta, o sea, padres ausentes o madres ausentes. Entonces ese niño ya se está criando, ¿no es cierto?, en un hogar quebrado, y de ahí vienen, bueno, muchas problemáticas, no solamente violencia, sino todo lo demás que viene atrás, que son consumos, se forma, ¿no es cierto?, hay una cadena y una sucesión de cosas. Por eso es que yo digo que la educación, ahí está la garantía del Estado, ¿no?, para cubrir a ese niño que de alguna manera está desprotegido, ¿sí? Y eso viene a través de los derechos que tenemos. Obviamente que sí, sin lugar a dudas, siempre va a ser la familia el núcleo central, pero lamentablemente hay familias en donde no tenemos una constitución básica, digamos, tenemos mamás o papás solo, repito, y que hacen lo que pueden. A veces son con muchos hijos y con muchas situaciones de estrés, de violencia y de un montón de cosas. Entonces ahí es donde yo digo que el Estado debe hacerse cargo y garantizar, ¿no es cierto?, la educación de ese niño o niña. Ahora, inspector, sí, Nosotros diga. pasándonos esto de la educación y de tomar conciencia de ello, en este caso la violencia, nosotros a través del departamento realizamos charlas Ahí en la está. escuela. Está bien. Ayudamos en ese sentido, damos charlas en la escuela primaria y secundaria también, que consideramos, como dijimos en un principio, el tema del noviazgo, que es muy importante. Entonces hacerle ver la actitud de ciertos patrones que es malo, ¿no es cierto? Entonces partimos desde ahí, de la primaria y secundaria, dar charlas para que ellos vayan concientizándose qué es lo correcto y qué no, ya que en la casa no tienen esa charla que tendría que tener con los padres por ahí, y que muchas veces confían en los docentes mismos, en la escuela, que cuentan cosas que les sucede, hasta los abusos, ¿no es cierto?, que ocurren en los propios hogares, que lo cuentan a su maestra. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos apuntando para ese lado, y bueno, ahora con el comienzo de las clases vamos a retomar las charlas en las escuelas. Qué importante. Consideramos muy importante eso. Qué importante, porque realmente eso que hablamos fuera del micrófono con la doctora Tombo hace un rato, es que todo nace en el epicentro, que es la familia. Ahí depende de qué ejemplo le da el padre y la madre durante su crianza. El no darle todo, porque hay que enseñarle a pescar, no regalarle el pescado, decían los abuelos. Pero tocando el tema, inspector, ¿dónde se da mucho la violencia de género en lo que usted está recibiendo en la comisaría? Si en las parejas jóvenes ya establecidas, ¿no es cierto?, en parejas jóvenes o personas ya con años de convivencia. Y no hay un patrón o un promedio de edad, son las parejas convivientes, y de ahí tenemos edades diversas, desde más joven a personas adultas, ancianas. El último caso que fue en Puerto Vilelas, creo que fue una señora de 63 años, que tuvo problemas o sea, el padrastro de 70 años lastimó a la mamá de 83. Wow. Vio la edad que tiene, o sea, no es una persona de 30, 40 años, estamos hablando de un hombre de 70 años. Adulto mayor ya. Sí, o sea, no hay una edad específica. Qué bárbaro. ¿Cómo se va desarrollando este tema de a medida que pasa el tiempo y que pregunta tras pregunta nosotros nos vamos desburrando, ¿no es cierto?, con todo esto que está teniendo esta sociedad que está muy convulsionada. Ahora, ¿este tipo de violencia afecta lo económico que está pasando, todo este paratuje que hay de que la inflación, que el sueldo no alcanza,
que las cosas lleva a un lado, y sumado a eso ahora el tema tecnológico, que está más concentrado en el teléfono que en la mujer o en el esposo. ¿Eso puede estar ocurriendo? No sé, conteste quien tenga... Esto es abierto, el micrófono abierto. Díganme a quien quiere responder. Yo creo que sí, que lo económico afecta mucho porque es una presión más, ¿no? Es una presión más y grandísima a la situación que esté viviendo la familia. Ya de por sí, educar hijos, mantener la unidad familiar es todo un desafío. Si a eso le agrega que los padres o el grupo familiar esté sin ingresos para mantener a esa familia, ya estamos hablando de un problema mayúsculo, porque si no tienen trabajo, o sea, ¿cómo va a ser para mantener, para alimentar por lo menos a esa familia? Así que sí, lo económico afecta y afecta mucho. Ahora también hay cuestiones que sobrepasan lo económico y que incluso se ven en gente grande. Hoy hablábamos, creo que fuera del programa, de las falsas denuncias. Sí. Y lamentablemente también hay falsas denuncias. A veces en la pareja uno toma la posta de hacer una falsa denuncia para quedarse con los hijos, con la casa, con los beneficios que tuvo el matrimonio hasta ese momento y dejar al otro despojado de todo. Y hay veces en que eso termina muy mal, sobre todo para el padre que pierde el derecho a ver a sus hijos, a veces en una situación que se cristaliza a través del tiempo y se rompe esa unidad con uno de los progenitores, el que fue denunciado, digamos. Y lo más lamentable de esto es que a veces uno descubre a través del tiempo, ¿no es cierto? Porque no es algo, digamos, uno como abogado tiende a creerle al cliente. Pero más que nada, cuando uno sigue el caso a través de los años, la realidad te canta, digamos, qué es lo que pasó, ¿no es cierto? Y hay veces que uno ve que fue una falsa denuncia, porque la persona sigue siendo la misma, sigue teniendo la misma actitud, sigue comportándose de la misma manera, y el otro fue el que hizo una denuncia. ¿Y cómo revoca eso? Y a veces, no se puede dar vuelta atrás. No, es un daño inconmensurable el que hacen, sobre todo cuando hay chicos. Los chicos a veces toman partido por uno de los padres y al otro no lo quieren ver, por ejemplo. Se deja inducir por la madre o por el padre. O por el padre, cualquiera de los dos. Esto no es una cuestión sexista. Cualquiera de los dos puede tomar a los chicos como aliados, digamos así, y botín usarlos en contra del otro. Lo que le quería comentar era esto, un caso, bueno, creo que habrá más de un caso. Gente grande ya, gente como más grande que yo, de 50 y pico, 60 años, en que era un matrimonio ya de muchos años y la señora le hizo una denuncia por violencia al hombre y lo dejó en la calle. Qué bárbaro. Lo dejó en la calle y fue un caso de una denuncia falsa. Qué bárbaro. O sea, a su compañero de toda la vida lo dejó en la calle, sí. En un pueblo chiquito donde todos se conocen y donde estas cosas se sabe que él no tenía esas actitudes que ella le decía, ¿no es cierto?, de violencias a ella, que sé, bueno. Pero ya le digo, a veces las mujeres, o sea, no quiero decir las mujeres, a veces las personas mal asesoradas por abogados que para llamarse abogados de familia tienen que tener realmente la familia en el centro. Exacto. No es un abogado civil simplemente que quiere ganar algo, un pleito a toda costa. El abogado de familia tiene que tratar de que las cosas se encaucen lo mejor posible para todo el grupo familiar. Tal cual. Y a veces eso no se tiene en cuenta y lo único que se quiere es ganar el pleito, digamos. El beneficio. No llegar a la raíz del problema, no llegar a la realidad de lo que está pasando esa familia. Exacto. Porque muchas veces cuando se llega a hacer una denuncia, estas cosas, es porque realmente hay un sufrimiento intrafamiliar. Entonces es necesario prestarle atención, pero tampoco se debe llegar a la falsa denuncia. Y menos en estos casos tan atroces en los que se hacen falsas denuncias que terminan con una persona despojada de todo. Se imagina una persona que tuvo familia, que tuvo hijos, que tuvo casa, que tuvo sus bienes y de golpe
queda en la calle, Sí. despojado de todo, hasta del afecto de sus hijos. Ahora, Es tremendo. Bueno, a raíz de esto, ayer estuve leyendo una noticia con el tema de, como comentaba la doctora, una noticia de un cordobés que se terminó suicidando lamentablemente porque fue por denuncias falsas Qué bárbaro. de su expareja, madre de sus hijos, el cual ya venía con una guerra judicial bastante intensa y bueno, ya se habían tomado medidas cautelares, tenía prohibición de acercamiento y la verdad que el señor estaba cansado, agotado de esto, terminó lamentablemente quitándose la vida. Y como abogada de familia justamente pensaba yo cuando leía eso que me toca ver esto y tengo clientes tanto mujeres como hombres y la verdad es que es injusto. El otro día hacía un descargo yo en mis redes sociales y decía es injusto porque me encontraba en una situación donde un padre con similares circunstancias está impedido de ver a su hijo por falsas denuncias. Y la verdad es que me dice él, yo doctora estoy cansado, me dice ya no sé más qué hacer, a veces no hay como una salida, no hay un horizonte. Y la verdad, tiende a pensar, ¿no? Tenemos que replantearnos como sociedad qué es lo que estamos haciendo. Yo siempre llamo, ¿no? A la reflexión, a que las mujeres piensen que tan importante es el vínculo de los padres con los hijos. Y esto de apartarlos arbitrariamente y encima de una manera falsa causa mucho daño, y no solamente en los adultos, sino más en los niños, porque al final no lo estamos escuchando, estamos dejándolo de lado y todas las leyes y los tratados y los derechos de los niños estamos vulnerando los adultos. Y los profesionales que, como dice la doctora, se dicen llamar profesionales que tienden a instar esas medidas que son sumamente peligrosas y más un profesional llevando adelante falsas denuncias es para cuestionarnos también. Ahora, eso me da pie a la pregunta siguiente, y no sé quién va a responder, está abierto los micrófonos, digo. A veces se considera un detonante oculto que está ahí, guardadito, que cuando sale a la luz produce un femicidio o un homicidio. Porque hay casos de mujer que mató al hombre y hay mucho que estamos acostumbrados a ver, el famoso femicidio. Pero hay un detonante y ese detonante puede ser uno de estos en el tema de una mala praxis, llamémosle así, comparando con la medicina, a un abogado que ejerce este tipo de situación, o bien cuando hay una alerta y que en el caso del jefe que está acá, el inspector Lucena, que va y advierte, esto está pasando y lo toman como livianez, digamos, la denuncia. ¿Suele ocurrir, le ha pasado o considera usted que puede pasar? La verdad que hasta ahora no me ha pasado. Yo hace 10 meses que estoy a cargo del departamento, pero sí, no, la verdad que es lamentable. Considero de que sí, muchas veces también conlleva esa situación, la falsa denuncia también, tan cansado, no justifica, ¿no es cierto? Pero sí, la mayor de las veces suele ocurrir. Hay algo también que se llama violencia psicológica. Se da en los matrimonios, se da tanto en el hombre como en la mujer o la mujer en el hombre. Y situación psicológica laboral. Hay un caso muy reciente que está ocurriendo en la Municipalidad de Resistencia, donde hoy me decía chicos que fueron supuestamente advertidos, que hoy salió una resolución que lo dejan cesante, después de 6 meses de trabajo. Esa violencia psicológica laboral también influye, pues puede llegar a que alguien tome alguna determinación drástica también a raíz de eso, o no, no sé quién puede contestar ese tema. Yo creo que sí, o sea, la violencia psicológica es atacar a la psiquis de la persona y no se atacan sus emociones, sus pensamientos. Una persona que está con esta desvirtuado en su psiquis puede también acceder, ¿no es cierto?, a denunciar, tanto mujer u hombre. Inclusive hay niños ya que por derecho tienen derecho a tener su abogado, inclusive y todo, y pueden hacer estas denuncias. Obviamente comprobando a través de un informe, un perito psicólogo que va a acreditar, ¿no es cierto?, que existe. Cuando uno va y denuncia, por ejemplo, es más difícil por ahí darle curso en la realidad y vamos a lo real. Es más difícil darle curso a la violencia psicológica que a la física, porque la física, el golpe está expuesto, ¿no es cierto? Entonces uno va golpeado y obviamente ya se ve la lesión.
inclusive ahí se armará un expediente penal y demás. Pero la psicológica es más difícil porque la persona se presenta y dice, yo estoy dañado psicológicamente porque hace 10 años vengo viviendo violencia psicológica. Y bueno, el que te toma la denuncia dice, bueno, ¿cómo vas a acreditar? Tenemos que tener pruebas, tenemos que tener un informe. Es más difícil si se quiere llegar a acreditar eso, y ahí seguramente va a intervenir el equipo interdisciplinario, los psicólogos, van a hacer pericias, van a sacar informes para poder ver cuál es el daño, pero yo te puedo asegurar que es más grave a veces el daño psicológico que queda en la persona que el físico. Porque la lesión se va, pero lo psicológico lleva muchos años de terapia y hay gente que no ha salido y no ha podido resolver lamentablemente su situación psicológica y que termina como en un embudo de nunca salir y se va haciendo más grave hasta terminar ya en el psiquiatra. Así que la violencia psicológica es muy dañina y la verdad que a veces cuesta darle curso a ese tipo, ¿no es cierto?, de violencia. Nosotros, por ejemplo, del departamento tenemos mucha denuncia de casos de violencia psicológica, pero como toda denuncia se da curso, se consulta al fiscal y la mayoría de las veces la fiscal concede el botón de pánico también a esas mujeres que están con miedo, porque temen por su integridad física que el agresor llegue a ocasionarle un daño físico. Entonces, para evitar eso, el fiscal dispone la medida de protección a la víctima. Sí. Y es lo más urgente que se debe hacer frente a eso, porque la verdad es que, a ver, la persona que está coartada psicológicamente, imagínense convivir con el agresor constantemente. Y si no llega, a veces ya llegar, que era algo que quería compartir, llegar a la denuncia es lo más difícil. Tanto mujer como hombre, y más el hombre, les digo por qué, por una cuestión de justamente de hombría y de orgullo y de un montón de cosas, le cuesta tomar el puntapié y decir, voy a ir a la comisaría, voy a ir al juez, al tribunal de familia y hacer la denuncia de que estoy sufriendo violencia. Lo más difícil es llegar a ese primer punto, porque la persona a veces que justamente está viviendo situaciones de violencia psicológica, quizás ya lo toma como algo normal y está hace 20 años conviviendo en un matrimonio donde toda su vida fue abusada psicológicamente y lo toma como algo normal. Y cuando eso empieza ya a aparecer, o cuando viene un tercero y advierte de esa situación y dice, che, fíjate si está bien que te trate así, y dar ese paso de ir a la denuncia es muy difícil. Entonces ahí también necesitamos, ¿no es cierto?, siempre vienen los organismos también, que por eso es importante, ¿no es cierto?, el trabajo de los psicólogos sociales, de los operadores en violencia familiar y demás, que están haciendo el trabajo de campo y trabajando con la persona para que llegue justamente, porque hay mucho miedo, hay mucho temor de la persona llegar a hacer la denuncia, no solamente por el hecho de llegar, sino por todo lo que le va a pasar después, si hay hijos pequeños, si hay cosas que dividir, la verdad que es un tema bien complejo. Acá un caso muy particular que ustedes se habrán enterado, pues estaba en todas las redes, el caso de una chica de 15 años que fue manoseada a los 7, violada a los 13 por su propio padre, y cuando su mamá no estaba en la casa, él venía a visitarla, ya que ella convivía con otro señor, con otro papá, el padrastro viene a ser, y a los 15 años ella recién se anima a denunciarlo al padre, y ahí se toma actitud ya con la policía a través de la denuncia del padrastro. ¿Se dan circunstancias así, inspector Lucero? Sí, se dan muchos casos. En esta oportunidad, la que usted menciona, la chica le confesó a la maestra. Ahí tomó estado público porque la maestra fue la que denunció y después se acercó la chica con su madre al departamento para denunciar. También tuvimos en esta semana, este fin de semana, en la zona del interior, también una nena de 9 años. Le confesó a la abuela, que tenía la custodia, vivía con la abuela, la nena, le confesó a través de un papel, le entregó a su abuela de que estaba siendo abusada por su propio padre. Sí, es lamentable, que no cabe en la cabeza, ¿no es cierto? Pero nosotros que somos padres, tenemos hijos, nos podemos creer, pero hay muchos casos que estos hechos, más que nada el abuso sexual, se da mucho en la interfamiliar. Sí, sí. Por eso es lo que digo, que hay que visibilizar, es la palabra. Visibilizar. Ajá. Para que los niños también se animen a contar, hablar desde las escuelas,
de los daños, ya que entramos en este tema de lo que es abuso infantil y demás, entrar en las escuelas de una manera obviamente respetable y manteniendo, ¿no? La coherencia de la edad del niño, ¿sí? De la etapa, que no apresurar en cosas, pero sí empezar, ¿no es cierto?, a hablar de, de la realidad que es el abuso, explicarle al niño, y así el niño también se va animando a contar situaciones que por ahí hay veces que el manipulador, ustedes saben que lo lleva como un juego al abuso, y eso llega a desencadenar en cuestiones más graves como la que estábamos mencionando. Entonces, visibilizar esa cuestión desde el respeto, manteniendo la edad del niño, respetando su edad, pero empezar sí a hablar de estos peligros que pasan y que lamentablemente cada vez son más graves por la globalización, por muchas cosas que estamos viviendo. Está todo muy distinto a lo que era antes quizá. Entonces, bueno, empezar a trabajar desde ahí, y en ese punto van a ser las escuelas, van a ser las iglesias, van a ser los lugares, los clubes deportivos donde el niño también va a tomar sus clases, que toda la población es en realidad la que debe comprometerse con esto. Qué hermoso tema, porque la verdad que esto da para más. Lamentablemente es tirano el tiempo de nuestro trabajo. Tenemos ya 4 minutos para finalizar. Y realmente me duele porque esto da pie también a comentar. Nos han llevado muy lejos el tema en el tema educación, porque antes yo me acuerdo que el docente se daba cuenta si el chico era violentado en su hogar, porque es violencia, y ya del jardín marcaban que había. Entonces las maestras jardineras ya llamaban a la policía, o ya veía de qué manera despertar temprano y evitar otro tipo de consecuencia en el niño, porque después se replicaba en la madre, porque si la madre se da cuenta, el padre se agarraba con la mamá. Un mensaje, vamos a arrancar de la doctora Núñez para acá, un mensaje a la sociedad, doctora, en el tema de que a usted le compete. Bueno, me voy a despedir con una serie había resaltado hoy unos mitos de la violencia que deberíamos dejar de pronunciar, que son un par de ítems que por ahí que me parece importante dejar en claro, porque la palabra que yo dejo hoy para la reflexión es visibilizar y visualizar lo que está pasando con la violencia, y que todos somos parte y tenemos que entrometernos, porque es nuestro deber y nuestra obligación como ciudadanos. Los mitos, las cosas que tenemos que dejar de pronunciar es que los casos de violencia familiar son escasos y que no es un problema grave, que la violencia familiar es un producto de una enfermedad mental, que la violencia familiar solo ocurre en las clases sociales bajas, que la violencia familiar está ocasionada por el consumo de alcohol y abuso de sustancias, que la conducta violenta es innata del ser humano, que a las mujeres les gusta que le maltraten, o si no denunciarían, o si no seguirían, y que a las mujeres les gustan que le traten así. Yo dejo eso para la reflexión y para que todos nos comprometamos como sociedad a trabajar sobre lo que nos compete, que es visualizar esto. Gracias, doctora Núñez. Gracias. Muchas gracias. Doctora Tambo, su despedida. Bueno, quisiera poner nuevamente el acento en la familia, en que seamos responsables al criar a nuestros hijos, al ver con quiénes los dejamos, a quién dejamos a cargo de ellos, porque a veces lo que nosotros creemos no es así. O sea, dejamos a cargo de una persona, y esa persona a su vez se tiene que ir y deja a cargo de otra, y entonces nuestros chicos terminan con cualquiera. Y bueno, lamentablemente hoy en día, por todas estas cosas que vemos que suceden, tenemos que ser desconfiados, tener una buena comunicación con los chicos para detectar cuando hay algo que no está yendo bien, no está funcionando bien. Y bueno, y apostar a una mejor convivencia. La violencia laboral muchas veces también tiene este tema de que las injusticias traen mucho sufrimiento en los ámbitos laborales. Hay hay ámbitos, especialmente en los políticos, donde no se respeta la carrera administrativa, y entonces las personas que durante muchos años tuvieron esperanza de poder avanzar en su carrera, de poder mejorar su estatus, de tener otro tipo tener un cargo, qué sé yo,
ven frustrado esto y eso trae mucho sufrimiento también. Gracias, doctora Tambo. Inspector Lucero, su despedida y un mensaje a su comunidad. Sí, yo celebro y agradezco esta charla, la verdad que muy oportuna en esta actualidad que estamos pasando. Le quiero retransmitir a sus oyentes, sé que mucha gente lo escucha, más que nada a aquellas víctimas que sufren violencia, cualquier tipo de violencia, que se animen, que denuncien, y las que no sufren también, que son testigos, que nos involucremos, que denuncien los hechos. Si queremos cambiar un poquito esta sociedad, como dijo la doctora, es muy importante la familia también, que coincido, que es lo principal. Y bueno, decirles que el departamento está abierto para todas las personas, no solamente mujeres, sino a todas las personas que quieran acercarse. Contamos con un equipo de asesoras, abogadas y también licenciada y operadora en psicología, para poder asesorar a aquellas personas que quieran consultar algún inconveniente que tengan, que se acerquen, y que estamos a disposición de todos. Gracias, inspector Claudia Beatriz Lucero, jefe del Departamento de Violencia Familiar y de Género de la Policía del Chaco. Muchísimas gracias y a ustedes muchísimas gracias. Yo sé que quedó montón de cosas en el tintero y que vamos a hacer por segunda vez, pero vamos a traer acá temas muy lindos que tocan y que realmente es de mucho interés para todos ustedes. No todo solo de fútbol y mala leche, sino también, como marcaron recién entre todo acá, la familia es lo principal. Mañana va a estar con nosotros el vocal titular del INSEP, el comisario retirado general Raúl Cantero, que nos va a estar contando muchas novedades que en el INSEP se tiene y se está dando. Así que mañana a partir de las 20 horas va a estar con nosotros. Será hasta mañana, si Dios quiere. Chau, chau.